Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Daniel Guilof, más conocido como el Transportador Global, y te doy la bienvenida a Importación 360, el podcast para que importes y vendas como los cracks. En este programa voy a recibir a verdaderos rockstars que vendrán a conversar sobre todo lo que la empresa necesita para importar y vender productos sin complicaciones y todo lo que viene después. Proveedores, aduanas, impuestos, regulaciones, marketing, contabilidad, ventas y mucho más. Pero antes de empezar, te invito a seguirnos con la opción seguir y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio y además apoyes el programa. Dicho esto, comencemos. En el episodio de hoy hablaremos sobre cómo la tecnología puede revolucionar la logística y optimizar la operación del transporte. Y para eso tengo el gusto de conversar con Pablo Ahumor, socio fundador de WebCarga, una plataforma que está transformando el transporte terrestre en Chile al conectar generadores de carga con transportistas de manera eficiente y segura. WebCarga nació como una solución a las ineficiencias del sector, reduciendo viajes vacíos, optimizando rutas y ofreciendo pagos más rápidos a los transportistas. Desde su lanzamiento ha crecido de manera impresionante, con más de 150 empresas de transporte y alrededor de 1.500 vehículos registrados en su plataforma. Hoy conversaremos sobre cómo WebCarga funciona como el Uber de los camiones, cómo ha logrado optimizar la operación logística y cuál es el futuro de la digitalización en el transporte. Bienvenido a Importación 360, Pablo, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por la invitación a tu programa y bueno, es un honor poder estar aquí para conversar sobre logística, sobre transporte y me siento honrado de poder estar hablando contigo. Muchas gracias Daniel. Eh, Bueno, obviamente yo creo que la industria logística siempre ha sido algo que la gente ve como algo, como una caja negra, eh, que es como simplemente mover cosas del punto A al punto B, y como muy arcaico. Y últimamente, efectivamente, en las distintas etapas de la logística han entrado diferentes actores más tecnológicos eh, para, como dice, como realmente hacer un cambio en esta industria. Pero la gente dice, claro, yo no entiendo qué pasa la verdad por atrás. Entonces tampoco puedo entender cómo la logística, perdón, cómo la tecnología cambia esto. Entonces, cuéntame un poco cómo era esta logística de terrestre antes, qué dolores sufrían los clientes y cómo nace esta idea de WebCarga. Esto ha venido cambiando yo creo en los últimos 10 años, 5 años, fuerte. Antiguamente la logística era todo lápiz y papel, ¿ya? Básicamente, bueno, a mí me tocó trabajar en el área de distribución de Nestlé en esa época. Y bueno, Nestlé es una gran corporación que tiene, o sea, un sistema SAP y todo estos sistemas para poder llevar el control de las operaciones, pero la mayoría de las pymes no. Entonces pasaba mucho de que uno llamaba por teléfono al amigo, al compadre, para que venga, cargue el camión, recibían las guías de despachos manuales, el transportista iba, entregaba esa misma guía, después tenía que volver a su origen para poder pagar los viajes, y muchas veces no había ni siquiera seguimiento de la carga, no sabía qué pasaba ni dónde estaba. Hoy día básicamente lo que está haciendo la tecnología es unir todos estos puntos. Básicamente se sigue haciendo las mismas operaciones, pero te da la posibilidad de traquear el end-to-end. O sea, desde que sales a buscar un nuevo proveedor de transporte, certificarlo hasta poder hacer la entrega final. Y de eso nos dimos cuenta en Nestlé. Nos dimos cuenta de que básicamente siempre trabajamos con la misma empresa de transporte. Había escasez, a veces salir a buscar nuevo no era muy fácil. Y nos dimos cuenta también de que las grandes empresas de transporte siempre se repetían y se llevaban básicamente el 95% del mercado de la industria, siendo que son solamente poquititos, son el 5% del mercado. Por lo tanto, claro, WebCarga nace para salir a darle una solución, digitalizar todo este proceso y poder entregarle las mismas oportunidades a pequeños transportistas como para que puedan salir a compartir con estos grandes transportistas. Entonces, al final, ¿qué solución entregan? Tú me contaste un poco atrás de cámara, pero en el fondo es que para un gran cliente puede que vaya como proveer una gran corporación o un señor que tiene un camión. Tal cual. O sea, hoy día básicamente las grandes corporaciones o los grandes retailers te exigen que las empresas de transporte cumplan ciertos compliance. ¿Okay? Por ejemplo, hay empresas de transporte que siguen trabajando con persona natural. Nosotros los ayudamos a armar sus empresas, a que vayan a servicio de puesto interno, armen su sociedad jurídica y los vamos certificando en distintos procesos, ya sea que estén afiliados a la mutual, que tengan sus seguros de carga, que tengan los contratos con sus colaboradores.
que paguen las imposiciones. Todo eso, desde el punto de vista de una empresa más pequeña, no lo hacía. Y si lo hace, no lo hace como quiere el gran corporativo. Entonces, básicamente WebCarga le ayuda a agarrar a todas las empresas de transporte. Nosotros, nuestro foco son las que tienen menos de 10 camiones, a profesionalizarse, a formalizarse, para que puedan prestar servicio a estas grandes pymes. Y nosotros hacemos como herramienta de control de gestión y área comercial. Por lo tanto, nosotros negociamos tarifas por ello, nosotros nos preocupamos que les paguen las órdenes de compra, nosotros los asesoramos en todo el proceso y les damos un soporte también en ruta, tanto para las cargas como las descargas. Ahora, yo imagino que tú contabas el caso Nestlé. Yo, no sé, pues, gerente de Nestlé, digo, a mí lo que me importa es que las cuestiones lleguen en tiempo y forma. Si lo hace toda una corporación o lo hace el señor que tiene 5 camiones, a mí me da lo mismo, desde el punto de vista de Nestlé. Eso es lo que yo me imagino que uno dice, a mí me tienen que resolver este tema. Entonces, de cara a Nestlé o el cliente del fondo, ¿qué beneficios ve el cliente con WebCarga? O sea, aparte de, obviamente, la parte de saber dónde están sus cosas, ¿hay algo más? ¿Costo? ¿Costo es lo mismo? O sea, ¿por qué usar WebCarga y no a la empresa que tiene 100 camiones? Hay dos grandes temas aquí, Daniel. El primero es el cumplimiento, cumplir. ¿Ya? Pasa mucho que las empresas chicas de repente son poco profesionales, cuesta de repente pillarlos, no cumplen con los niveles de postura o con las necesidades de equipos que tienen. Por otro lado, también está todo el respaldo financiero detrás. Nosotros somos una empresa ya más consolidada, que estamos moviendo más de 100 viajes diarios. Nosotros nos especializamos en camión de transporte de carga por carretera, o sea, movemos ramplas de 28 toneladas. Y tenemos también ciertas alianzas con compañías de seguros. Por lo tanto, nosotros cumplimos en todo término, desde que se genera un siniestro, no se genera un siniestro, tenemos los respaldos para poder cumplir. De eso es por un lado. Y por otro lado, para estas grandes corporaciones, les sale mucho más simple, más fácil poder dialogar con un WebCarga que dialogar con 80 carriers distintos o empresas de transporte distintas. Entonces, nos transformamos también como en el apéndice del área de finanzas de estas grandes empresas. Entonces, finalmente, nosotros salimos, reclutamos y hacemos toda esta pega que es un poquito más tediosa y le hace mucho más simple subcontratar a través de WebCarga que subcontratando de forma directa. Entonces, tú dijiste algo que es bien interesante, que tiene que ver con esto de la comunicación y como una especie como de un lugar donde yo consigo todo, ¿no? Entonces, ¿tú estaréis de acuerdo que hoy día la tendencia o lo que los clientes deberían empezar a fijarse es que les simplifiquen los procesos más allá del precio? Te lo digo porque en el caso de CES, que es la empresa que yo tengo, obviamente una empresa te dice, oye, es que el contenedor marítimo el más barato, ya, pero quizás un proveedor te dice, sabes que yo te hago todo, tú realmente no vas a gastar ni siquiera un minuto en la parte logística y te cobro más caro, pero versus el que quizás te cobras más barato, pero estás como dueño de tu negocio medio día perdiendo tiempo en vez de estar vendiendo. Entonces, si bien son dos partes de la logística va hacia proveedores que sean capaces de dar un servicio completo puerta a puerta. Es una buena pregunta. Yo creo que sí. Yo creo que de aquí a 10 años más la logística lo que va a hacer es, van a haber grandes empresas con, no sé, pensemos un TMS universal, donde estemos todos conectados y básicamente van a haber actores que van a poder coordinar con distintas empresas de transporte ya certificadas que cumplen el servicio de inicio a fin. Por lo tanto, efectivamente tú vas a poder ser también más competitivo en costos, ¿ya? Porque le vaya a poder dar la opción de rotar más los equipos. Vas a poder tomar un equipo que a lo mejor lo mandaba, me contáis el caso que mandaba cajas o mercadería a Antofagasta. Nosotros podemos agarrar ese camión de Antofagasta y traerlo cargado de vuelta a Chile o a Santiago. Entonces, podemos tener también tarifas más competitivas, aparte de un mucho mejor servicio. Pero en el fondo la pregunta va hacia, en el fondo, pensemos en una pyme, por ejemplo. Es relevante que, en el fondo, lo que yo trato de aconsejar
es que, oye, el precio es relevante, pero también quédate con un proveedor que realmente te solucione todo el proceso y no tengas que estar tú hablando con diferentes actores, estar preguntando dónde está la carga. En el fondo, lo que tú dices es que lo que usted le facilita a las grandes corporaciones es que, oye, en vez de hablar con diferentes empresas y seguro esto, habla solo conmigo. Y por lo tanto, yo te facilito ese proceso en el día a día. Eso es correcto también. Allá va también el tema. La idea es que estas grandes corporaciones, o Webcarga en este caso, básicamente lo que hacemos es tomar todo el proceso y nosotros nos encargamos de todas las áreas de los procesos, tanto desde que llega un container, ponte tú, ustedes que ven las partes más de importaciones, a puerto, sacar toda esa mercadería, llevarla o a centro de distribución o directamente a sala al consumidor final. La empresa no hace nada, la empresa mandante. Ellos solamente nos informan que va a llegar el barco a tal hora y nosotros nos preocupamos de ir a buscar los containers en este caso y de básicamente después traer los tarros vacíos de vuelta. Para ellos es 100% transparente. Oye, ¿son ustedes el Uber de los camiones o eso es solamente algo así como para el marketing, ¿no? El Uber de los camiones, el Uber es una palabra que ya está súper comoditizada, entonces es mucho más fácil dar a entender lo que uno hace. Efectivamente, nosotros lo que hacemos es conectar empresas de transporte con grandes generadores de carga. Subcontratamos el 100% de los servicios, no tenemos flota propia. Por lo tanto, se parece mucho a lo que hace Uber a distinta escala. Por eso lo hemos dicho de esa manera. Hoy día la logística, bueno, está como que es algo como caja negra. Es un tema bien interesante y bien relevante para las empresas. Muchas veces las pymes como que tienen todo lío, o las grandes corporaciones también. Oye, yo me acuerdo donde yo trabajaba antes, oye, la venta, el marketing y todo estaba súper bien armado, pero como con la logística estaba como dejado de lado. O a veces era tremendamente ineficiente, porque quizá uno hace una venta de un par de productos y mandaron un camión gigante a despachar, le cobraban el costo establecido del camión y ni se fijaban si realmente era eficiente ese despacho para ese negocio. Entonces, ¿cuál creéis tú que son los principales desafíos que hay en la logística y que es importante que las empresas, tanto grandes como pequeñas, se revisen? Hay muchos desafíos por delante, Daniel. Yo creo que la logística, efectivamente, como el último eslabón de la cadena, de repente viene ya con distintos, no sé si la palabra es atrasos o ineficiencias de todo el proceso, y se junta todo al final y igual hay que cumplirle a un cliente a cierta fecha. Por lo tanto, la planificación es clave. Creo que es muy clave estar planificando la logística y dentro de lo que viene es, dentro de esta planificación es, antiguamente tú mandabas, por ejemplo, no sé, un camión, nosotros estamos hablando de 3, 4 pedidos por camiones, a una ruta relativamente larga, a cierta comuna, y nos pasaba de repente que, a pesar de que es un camión grande y que es fácil rutearlo bien, venía mal ruteado, ¿ya? Parte de la planificación por cargar de forma acelerada estos equipos, terminaba pasando que íbamos a un punto A entregar un despacho y ese despacho correspondía al del punto C, entonces teníamos que volver al punto C y después del punto C volver al punto A. Entonces, básicamente, parte de la planificación es ordenar esto. Y lo otro que es importante hacia la logística y que es lo que deberíamos preocuparnos todos es básicamente en tratar de conectar a todos los actores. Yo creo que eso nos va a ayudar mucho a los desafíos que vienen hacia adelante. O sea, hoy día no es solamente de arreglar carretera o arreglar los puertos o usar los ferroviarios. Hoy día, lamentablemente, la mayoría de las empresas, si no es el 100%, tiene sistemas cerrados, ¿cachai? Por lo tanto, también nos ha pasado de que hemos podido calzar oportunidades de mercado en distintos puntos con un camión que está vacío y que puede volver al punto de origen y no lo hemos podido cargar a pesar de que tenemos la carga ahí disponible para cargarlo, dado que ese camión no se encuentra enrolado en la otra empresa, no está certificado, no nos dejan entrar ni siquiera a las bodegas para poder cargarlo. Por lo tanto, lo que nos falta como logística, yo creo es tener un ente que centralice todo y que todo podamos de alguna manera
tener la visibilidad de los equipos que están hoy en la calle dando vueltas. Ahora, obviamente tú ahí das un caso de la parte tecnológica, y tú mencionabas que el 5% del mercado o cantidad de camiones eran las grandes corporaciones, digamos, de camiones que tienen quizás tecnología y todo, pero tú hablas que el otro era como el señor dueño de uno a varios camiones. ¿Te enfrentaste con alguna como pared, como resistencia a poder incorporar o todos estos como pequeños dueños de camión dijeron buenísimo, ahora esto nos va a hacer más eficiente el tema? ¿Cómo fue esa experiencia y que tiene que ver con el concepto de empezar a poner tecnología en las empresas? Porque claro, yo te diré, o sea, en mi opinión somos de una característica como personas que somos total, que nos cuesta el cambio, que si las cosas están así, ¿para qué las vamos a cambiar? Entonces, ¿hubo alguna resistencia cuando tú fuiste a buscar proveedores para tu plataforma? En un comienzo, cuando recién partimos esto, efectivamente era súper novedoso. Y la mayor resistencia que tuvimos, más que de poder trabajar con un tercero, era la confianza del transporte. Era que nos dijera, ok, Pablo, yo me entro a trabajar contigo, pero ¿y cómo son los pagos? ¿Cada cuánto pagan? Por lo tanto, ¿me van a dar viaje a mí o le van a dar viaje a otro? ¿Cómo me preocupo yo de que eso sea equitativo para todos y que no haya favoritismo dentro del sistema? Que pasa mucho también en las grandes empresas hoy día, cuando esto es tan informal, que se generan favoritismo de repente hacia algunas empresas con respecto a otras. Esas son las barreras que más tuvimos que romper en un comienzo. Más que todo es la llegada y la confianza al transporte de que esto era una plataforma segura y que iban a poder tener su carga, vamos a tener su equipo rotando y que iban a tener sus pagos en el minuto que nosotros le habíamos establecido, que de hecho es una gran ventaja que tenemos hoy día en WebCarga. Nosotros les pagamos la factura a las empresas de transporte a 48 horas, sin importar si nuestro cliente nos paga a 30 días, para poder mantenerle el flujo de caja a los transportistas y puedan estar operando sin inconvenientes las 24 horas o 24/7. Y en ese caso, Pablo, que ustedes tuvieron que ingresar como una especie como de capital de riesgo, ¿tienen algún compromiso con sus clientes que lo están ayudando con el flujo? ¿Cómo manejan este tema del flujo que es bien duro, digamos, para WebCarga, que están pagando prácticamente todos los días y recién estás recibiendo quizás 30, 60 días? ¿Cómo hacen ese manejo financiero para mantenerse ordenado y bien, digamos, sano? A ver, lo más importante para nosotros es validar la orden de compra con nuestro generador de carga. O sea, validamos que el viaje fue entregado efectivamente, porque ellos, lo que hacemos en este caso es que las empresas de transporte, cuando llegan, entregan, tienen sus hojas de ruta o su guía de despacho, firmas correspondientes. Si el proveedor, o sea, en este caso nuestro cliente, nos valida de que efectivamente recibió la mercadería, nos emite su orden de compra. Ya con eso nosotros le pagamos, sin importar si nosotros hemos facturado o no ese viaje. La caja sale de WebCarga. Nosotros lo partimos de a poco, cuando partimos, haciéndolo con capital propio, y hemos podido mantener nuestra caja sana, ordenándonos bien, sabiendo de que tenemos el 100% de certeza de que la plata después va a llegar de nuestro generador de carga, que por lo general son grandes empresas, entonces no tenemos problemas de incobrables en ese sentido, ¿sí? O sea, en el fondo, tú ves que en este negocio más hay un alto nivel de informalidad, como que no te pagan. O sea, eso es un dolor en la industria y tú te fuiste a enfocar a esas empresas por lo mismo. Es parte del dolor de la industria. La informalidad del rubro hace de que haya mucha ineficiencia en todo el proceso, ¿ya? Una de esas es que efectivamente los equipos antiguamente, ya no está pasando tanto con las grandes corporaciones, pero ni siquiera había un contrato de por medio. Entonces, hay veces que si tú no certificas bien a tu proveedor, en este caso el transportista, podía agarrar el camión, cargarlo y nunca más lo viste. Y ha pasado, no a nosotros, pero ha pasado en la industria varias veces. Y también le pasaba desde el punto de vista del transportista, de que le cumplían con ciertos términos de pago y
finalmente no le pagaban lo que se había acordado, ya que habían sido acuerdos más de palabra y cosas por el estilo. Entonces, esta formalidad ha ayudado a cumplir de alguna manera los acuerdos y también hacer mucho más eficiente todos los procesos desde el punto de vista también de tener los seguros de carga que corresponden para cumplir cuando hay algún tipo de tropiezo o hay algún tipo de siniestro. Eh, por lo tanto, ese es el dolor que más nosotros vimos cuando ingresamos en este modelo de negocio, tratar de ir a solucionar eso. Oye, bueno, una de las cosas que se habla mucho en Chile, esto como del vacío, del retorno vacío. ¿Sí? Entonces, para explicar, básicamente es cuando un camión le piden un servicio del punto A al punto B, que va lleno, y luego tiene que ir del punto B al punto A sin carga y por lo tanto es un puro costo. ¿Tú crees que hoy día existe una gran ineficiencia? ¿Lo tienen medido el porcentaje de tramos vacíos? ¿Y crees que si hubiese como escenario medio fantasioso, pero si uno pudiese asegurar que el 100% de los viajes van a ser con carga, ¿habría una mejora sustancial en los costos para los clientes? 100%. 100%. Pero acá hay un tema bien importante de fondo en la industria, que es parte de lo que habíamos hablado del TMS, que te digo, a lo mejor global, cosa de poder captar estas oportunidades de negocio. Pero también nos pasa mucho que los generadores de cargas que saben que son de retorno, saben que su tarifa es retorno. Entonces, finalmente ellos pagan una tarifa de retorno. Ese ahorro que tú ves lo tienen incorporado ya en sus tarifas. Pero efectivamente esto se puede mejorar mucho. A nosotros nos pasa con distintas empresas que sí tienen que volver vacíos largas cantidades de kilómetros por no contar con su retorno. Y como te comentaba en nuestras oportunidades, lo hacemos de hecho, de hacer estos calces. Pero lo complejo es efectivamente de tener a estos equipos certificados en todas las industrias. Entonces yo creo que es clave hoy día tener una base de transportistas ideal, invento para una zona geográfica que ya esté certificada y que una empresa confíe en esa certificación y pueda ir y utilizar estos transportes, a pesar de que no estén lo mejor certificados por las mismas plantas productoras que los necesitan. No sé si Sí, pero hoy día ¿tú tienes alguna estimación de cuántos viajes se hacen vacíos en Chile o la experiencia de usted? ¿Es un número relevante o es algo que tú dices no impacta tanto en la industria? Sí, hoy día, a ver, según la Confederación Nacional Gremial de Dueños de Camiones, nos habla de que hoy día el 33% de los viajes viaja vacío y sin carga por Chile. ¿Ya? Y a ver, en Chile el 90% de lo que se transporta es por camiones. Por lo tanto, es un número muy importante y es un número que tenemos que salir a buscar a mejorar. O sea, que hoy día el 33% de los camiones viaje vacíos sin carga genera un impacto importante, ya sea en la energía que se consume en Chile, ya sea en la mayor fuente de CO2 que también se emiten. Hoy día esta industria emite el 36% de las fuentes de contaminación. Por lo tanto, es un dolor que tiene la industria que no ha podido solucionarlo en un 100% y que por lo complejo y lo tecnicismo que tienen, sin sistema, vuelvo de nuevo a los temas de los sistemas, va a ser muy complejo de solucionar. Pero va en vías o sea, esto ya se está tomando carta en el asunto y va en vías a que esto va a cambiar en el corto plazo. Oye, bueno, Chile y Latinoamérica, la logística terrestre o también puede ser por tren, digamos, que es diferente de la que va por aire o por los océanos, es algo bien relevante. Y en particular Chile es un país súper largo, entonces obviamente la eficiencia es un tema muy relevante. Y como tú antes mencionaste brevemente esto de las mejoras de los puertos, las carreteras, pero en concreto, ¿qué hace falta mejorar? Más allá de si sabéis que vamos a ponerle, no sé, mejor cemento a las carreteras o qué sé yo, en infraestructura como para que digamos, sabéis que vamos bien encaminados como país
para poder tener un sistema más eficiente de transporte. O sea, volvemos a un punto muy parecido a lo que hemos estado conversando. Efectivamente, hay que mejorar la tecnología de trazabilidad. Hoy día nosotros, por ejemplo, trazamos todo tenemos monitoreado todo a través de GPS por torres de control, por lo tanto, ya lo que nosotros logramos entender cuando asignamos un camión, dónde está, si llegó a la planta, si lo cargaron, si no lo cargaron, si ya está en ruta, si tuvo algún problema en ruta. Si tuvo ese problema en ruta, tenemos un equipo que lo apoya, soporta a este equipo. Y cuando llega ya básicamente a destino, lo apoyamos en la descarga que sea lo rápido posible para poder darle la mayor rotación. Pero ahí queda. El equipo quedó ahí. Entonces, ahora tenemos un stock de camiones que está en el punto de destino, que decimos, ok, ¿qué hacemos con esos camiones? ¿Cómo hacemos que se sigan moviendo? ¿Cómo le conseguimos más carga? Entonces, hoy día yo creo que la infraestructura que necesitamos para poder darles en ese momento a esos equipos la posibilidad de cargar es donde tenemos y debemos ir a mejorar. Y la única opción, creo yo, o no la única, pero donde podemos hacer algo importante es un lugar, un sistema que sea como un marketplace, de alguna manera, donde podamos básicamente tener cargas infinitas en los puntos que nosotros tengamos esos equipos para poder aprovecharlo. Esa infraestructura creo que hay que armarla, pero no depende solamente de un actor. No es que venga una empresa como, no sé, Webcarga o otras de estos sistemas de plataforma o operador logístico que lo pueda hacer con sus redes de negocios. Creo que para que esto escale y funcione, deberíamos todos, como el actor de logística, o sea, todas las empresas, la industria, aportar hacia este sistema con información, con planificación, entendiendo las necesidades que ellos tienen, cuáles son los de repente puntos de transporte, necesidades de transporte que hay en distintos centros, y con eso salir y hacer mucho más eficiente este proceso. Tú, en el fondo, tú presentas como una solución tecnológica, y muchas empresas obviamente manejan esto de manera tradicional. Tú dijiste, bueno, a la antigua el papel y lápiz, quizá un Excel, y claro, uno cuando... Yo siempre digo, la logística uno la ve como si está funcionando como está, ¿para qué la vamos a tocar? Digamos, no, ¿para qué? Digamos, si yo vendo cosas o exporto, importo, si los camiones están funcionando, ¿para qué me voy a meter en ese tema tecnológico? La tecnología tú la ves como un valor para el cliente, para que ellos hagan su mejor gestión, o también o es más tecnología para que él le solucione las cosas y él no tenga que ver nada. Como segunda pregunta, ¿has tenido muchas barreras del lado del cliente para incorporar tecnología? Es una buena pregunta, Daniel. Nos ha pasado de todo. Hemos tenido empresas, cuando les mostramos la solución, les encanta. Salimos, probamos, hacemos piloto funciona perfecto, es un piloto, pero cuando queremos implementar y entrar un poco más allá y tratar de llegar a las entrañas de los sistemas también de nuestros clientes para poder conectarnos, ahí es donde se empieza a generar de repente ciertos roces, pero con otras áreas, ni siquiera el área de transporte. Nos ha pasado de que, como te comentaba, nosotros lo que estamos haciendo es digitalizar este proceso, ¿ya? Desde que salimos a buscar una empresa de transporte hasta que entrega finalmente. Y parte clave del proceso es rendir el viaje. Nosotros tenemos un sistema para poder rendirlo de forma digital. Te llegó un mail o en nuestra plataforma tú puedes bajar las guías de despacho rendidas de forma digital. Pero todavía hay empresas de generadoras de carga, y no estoy hablando de empresas pequeñas, grandes, que sus áreas financieras nos exigen de que el papel o la rendición o la copia cedible de la factura tiene que ser física. Y ahí es donde se nos cae todo el modelo en algunos casos. Porque de todo lo que hemos conversado, imaginémonos de nuevo este camión que llegó a algún punto, en ese punto le conseguimos otra carga con otro cliente y sigue viajando.
hay veces que puede pasar una semana, 2 semanas, 3 semanas que yo no vuelvo a ver a ese camión físicamente donde estamos nosotros. Por lo tanto, esa guía no la voy a tener de aquí a 2 o 3 semanas. Pero ellos exigen de que con 48 horas tiene que estar esa guía de vuelta. Entonces, ahí tenemos que entrar por Chile Express o por cualquier otro tipo de correo para que puedan llegar con esa guía. Entonces, la adopción de esta tecnología también tiene un tema muy cultural, y creo que ese tema cultural que se ha ido de a poco moldeando. Hace 5 años atrás era mucho más complejo, hoy día están mucho más propensos a buscar soluciones y que por último se digitalice de alguna otra manera, ¿cachai? Pero vamos en ese camino, el camino va, no es un camino fácil, pero yo creo que en el corto plazo ya están cambiando las culturas de las empresas hacia la digitalización completa. Oye, yo creo que hemos hablado mucho de tecnología, costo, mejorar infraestructura, pero hay algo que tiene que ver con los tiempos de entrega. Hoy día, desde el punto de vista del e-commerce, hoy día vemos promesas de entrega 24 horas, mismo día, horas. En este caso, que es más como carga más grande, no un producto que se compró para casa. Hoy día, en tu experiencia y lo que has podido ver con tus clientes, ¿el tiempo de entrega para ellos es algo relevante? ¿Hay formas que esta tecnología puede mejorar esos tiempos de entrega? ¿Ves ineficiencia actualmente que hacen que los tiempos de entrega sean mayores? Habla un poquito como concepto del tiempo de entrega y cómo los desafíos que tiene y cómo se pueden mejorar. Los tiempos de entrega son claves para las empresas de transporte y también clave para los generadores de carga, dado que dependiendo del rubro todos quieren que su pedido llegue a tiempo. Nosotros, como te comentaba antes, Daniel, manejamos lo que es rutas troncales, ¿okay? Por lo tanto, lo que más nos pasa es que alguna sala o algún centro de distribución necesita algún material de forma urgente para poder seguir ese proceso. Por lo tanto, efectivamente, no cumplir con eso, en algunos casos, son las penas del infierno. ¿Y cómo mejorarlo? Lo más importante aquí yo creo que es la planificación. O sea, que el cliente te pida al menos con 24 horas de anticipación un camión. No te lo pida el mismo día a las 8 de la mañana para que a las 12 esté cargando. De repente eso es complejo, ¿ya? Por otro lado, también está la mantención eficiente de los equipos. O sea, aquí tienes que tener proveedores que se preocupen de que sus equipos estén al día con sus mantenciones, sobre todo dependiendo del tipo de carga. Nosotros movemos tipos de carga fría, congelada, con multitemperaturas, que requieren termos, y que estos termos funcionen para poder mantener básicamente la cadena de frío. Y nos ha pasado de que estamos cargando el equipo en algunos casos y no sé, le faltó la mantención al termo y no pudo mantener la temperatura deseada de los menos 20 grados y tuvimos que ir a inyectarle el aire en el minuto y eso significó perder 1 o 2 horas. Por lo tanto, yo creo que todo lo que tenga que ver con la eficiencia en la entrega y cumplir con los tiempos es una muy buena planificación, y con eso también hay sistemas que nos pueden apoyar en eso. O sea, en el fondo, ¿tú crees que hoy día se juega al límite de la hora? O sea, realmente tú decís, porque, bueno, acá quizás somos bien muy latinos, digamos, ¿no? Que llega el camión, no sé, pues saluda al guardia, cómo está la familia, no sé, pues tomas un cafecito y se va perdiendo bastante el camino. O sea, ¿tú crees que también tenemos que adoptar esa cultura que el camión diga, a ver, yo tengo que estar acá y no puedo estar más de 15 minutos, sino... y empieza a presionar? ¿Crees que eso es algo que hoy día pasa y que hay que como apuntar a que se mejore? Esa como el concepto de, no, un cigarrito, un cafecito y después ya salgo, total, a lo mismo, está todo bien. Lo que pasa es que si queremos llevar a esto a un mundo de eficiencias y de poder también coordinar, ponte tú, que este camión que viaja por las carreteras de Santiago no, y queremos minimizar el 33% de los camiones que viajan vacíos sin carga, tenemos que cumplir con los tiempos y tenemos que saber cumplir con estos procesos. Entonces sí, efectivamente pasa de que hay clientes que utilizan los camiones como bodega. Así de simple. O sea, la sala está colapsada, no te puedo descargar el camión, llegó a las 10 de la mañana y puede que esté hasta las 8 de la tarde
en un centro esperando descarga. Y si nosotros habíamos gestionado con otro cliente que ese camión volviera, perdiste esa oportunidad de negocio también. Entonces ahí sale afectado tanto el generador de carga, porque tú le empiezas a cobrar horas por sobreestadía, tanto como el transportista, que las horas por sobreestadías que tú cobras no alcanzan tampoco a cubrir el viaje que tenía programado de vuelta. Entonces, esto es como el huevo y la gallina, de repente un poco complejo de poder resolver, porque no depende 100% de uno. Pero efectivamente creo que hay que formalizar mejor esa parte y exigirle tanto a los transportes como a las empresas que vayan cumpliendo con su procedimiento en base a lo acordado, que eso es lo que generalmente cuesta mucho que pase. Bueno, nosotros siempre preguntamos cuando vamos terminando si dentro de tu experiencia te mandaste algún cagazo o alguna historia que tú nos puedas contar o que te parezca interesante para alguna, como el fondo, como para que la gente que nos escuche aprenda. Entonces, bueno, en la industria logística que tú participas y también participo, cada día es un desafío. Tú puedes tener 100 viajes correctos y viajes tú no tuviste un problema y te crucifican. Entonces, y problemas hay todos los días, pero ¿tenía algo grande que te haya pasado y que hay, puta, no sé, tuviste que hacer lo imposible para resolver o más allá? Sí, a ver, la logística, como decía ahí un ex jefe que me tocó trabajar con él, esto es como la clínica de urgencias de los hospitales, ¿no? O como el servicio de Chilectra, si queréis verlo de otra forma. Cuando hay luz, nadie te dice nada, todo está bien. Se corta la luz y es el colapso máximo por todos lados. Una vez nos pasó con un equipo que lo mandábamos con productos congelados, en este caso puntual iba hacia el norte del país, un tramo largo, ha sido 2 días más o menos de viaje. Y justo nos tocó de que era un fin de semana largo, no me acuerdo cuál, ¿ya? Pero era uno de estos fines de semana donde eran feriados irrenunciables, por lo tanto estaba todo cerrado en el camino. Y empezó a fallar la cámara de frío, por algo. Empezó a bajar un poco la temperatura, empezamos a mirar ahí qué podía hacer, el conductor se puso en la berma, miró, no pudo solucionar, conseguir un técnico de la zona, lo miró y se dio cuenta de que la correa de distribución del termo estaba empezando a fallar. Chuta, dijimos ya, pero todavía le queda, no sé, 8 horas para la entrega y el técnico, chuta, no sé si aguante, trató de solucionarla, de arreglarla de alguna manera y logramos que él siguiera funcionando, no al 100%, hasta que llegara a su destino. A más remate, en el destino estaba todo cerrado, no podíamos comprar repuestos, el repuesto había que comprarlo en Santiago y de Santiago mandarlo al norte, y fue un minuto de estrés bien fuerte. Había mucho un juego dentro de ese viaje, la carga, si es por esos temas de falla, hay veces que las pólizas de seguro ni siquiera te cubren. Por lo tanto, ahí movimos cielo, mar y tierra para poder hablar con los clientes, tratar de que nos empezaran a descargar lo antes posible. Ese camión iba como con 4 locales que tenía que hacer más encima ruteo en esta zona. Bueno, cuento corto, logramos bajar la carga, logramos que nos recibieran de forma conforme, que nos recepcionaran de forma conforme la mercadería, y efectivamente después del último local que entregamos, a los 10 minutos la cámara ya deja de funcionar, o sea, la correa se termina cortando. Wow. Fue un fin de semana que... Ahora, hoy día tú manejas una como red de técnicos por Chile, por decirlo así, o es responsabilidad del camión mantenerse como con repuestos, cómo funciona ahí el tema. Dado este mismo escenario que nos pasó, nosotros establecimos un procedimiento interno donde tenemos una red de técnicos por cada una de las capitales de las regiones de Chile, de forma interna, aparte de los que trabajan también nuestros transportistas. Entonces, si vemos que hay algún tema puntual, con cámaras de frío o lo que sea, lo primero es preguntarle al transporte: oye, está pasando esto, ¿tú tienes cómo solucionar? Porque ellos tienen de repente sus técnicos de confianza y sus zonas de confianza para solucionar. Si no se puede solucionar, plan B, plan de contingencia, agarramos los técnicos que tenemos nosotros, teléfono, y los ponemos en contacto con la empresa de transporte. Perfecto.
Bueno, pasa una sección que se llama Lo que realmente importa. Hemos hablado un montón de temas, pero si tú tuvieras que decir lo que realmente importa, pero bien corto, un par de palabras de este tema de la logística, de última milla, de los camiones, de planificación, o sea, de toda esta experiencia de alguien que está planificando todos sus temas de despacho, vamos a llamarle despacho final. ¿Qué es lo que realmente importa y tiene que preocuparse una empresa cuando está haciendo esta planificación logística? O sea, que yo creo que es difícil dar un buen consejo, pero yo me he dado cuenta de que lo más importante para este tipo de cosas, logística, y depende de lo que tú estés entregando, es no tomar decisiones apresuradas. ¿Ya? Hay veces que por cumplir uno toma la decisión rápidamente porque está la presión detrás y de repente no se asesora bien y lo toma con proveedores que no tienen la experiencia de lo que tú le estás pidiendo. Y eso se genera un dolor de cabeza terrible. ¿Cachai? Hay veces que no tienen el respaldo para poder cumplir con las situaciones complejas, resolver problemas. Y este rubro, como es tan informal y hay que manejar múltiples variables, basta que algo que sea muy pequeño falle para no tener los deseos, o sea, no cumplir con los resultados deseados. Por lo tanto, mi consejo es asesórate bien quién vas a trabajar o con qué proveedores vas a subcontratar para el mundo de la logística. Y respira, porque como dices tú, estas cosas, los problemas hay todos los días, y si uno no, como dices tú, no se toma un segundo para pensar y actuar, puede ser. Por eso que yo comparto muy buen consejo el de fondo, mientras nadie se muera, no pasa nada. O sea, a lo más se pudre la mercadería, pero en el fondo igual hay tiempo para pensar unos minutos antes de tomar una decisión, así que yo comparto contigo. Si la gente quiere ponerse en contacto contigo, ¿cuál es la mejor forma, Pablo? A ver, conmigo yo soy una persona que siempre está mirando mi mail, así que les puedo dejar mi mail, es pablo.abumor@webcarga.com. Es una manera que utilizo yo bastante, es una herramienta que uso todos los días. O también a través de nuestro sitio web, que es www.webcarga.com. Ahí existen formularios ya haciendo, si eres transportista y te gustaría trabajar con nosotros, enrolarte en nuestra flota, o algún generador de carga que necesite alguna solución. Ahí hay 2 áreas en la página web para poder enrolarse. Bueno, muchas gracias, Pablo, por estar con nosotros. Fue un placer. Es un tema bien interesante, da para hablar mucho tiempo, pero bueno. Muchas gracias por todos los consejos. Aprendimos mucho y todo lo mejor que viene para lo que venga para Webcarga en el futuro próximo. Muchas gracias a ti, Daniel. Espero que esta conversación haya sido útil para todos los que nos estén escuchando y que puedan, si le haya servido también para mejorar su logística de transporte por carretera. Y agradezco la instancia, también te agradezco a ti, Daniel, por hacer esta instancia. Creo que lo que están haciendo es muy bueno. Ahí estábamos conversando, ya llevan como 80 o 70 capítulos del podcast y sirve mucho para las empresas y para la gente que está escuchando esto, para un lugar para poder ir a nutrirse de información y sacar ideas o ver cómo poder buscar soluciones en las distintas áreas. Así que muy agradecido por eso también. Esto es todo por hoy en Importación 360, el podcast para que importes y vendas como los cracks. Este programa está auspiciado por CES.cl. Transporta todo lo que necesitas sin complicaciones con un sistema simple y personalizado que te permitirá hacer tus importaciones en piloto automático. Si quieres saber más, encuentra nuestra página web www.ces.cl. Soy Daniel Giloff, más conocido como el Transportador Global, y agradezco a Delphi Salva en la producción y a Ana en la edición. Y si te gusta el podcast, por favor síguenos con la opción seguir. Nos escuchamos en el próximo episodio.